Ibarra, muy buenos días, feliz miércoles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pau, querida? Muy bien, oye, de verdad estoy emocionada por retomar este tema que sin duda, como ya lo dije, es un género que también ha trascendido de generación en generación, que no lo olvidamos, que se caracteriza por la época de nuestros padres, pero que sin duda ha marcado la historia de la música en nuestro país. Pues mira, son 50 años, ya Se dice fácil, siglo. pero no. No, ni tú ni yo juntos los hacemos. Claro. Una tercia de jóvenes veinteañeros a principios de la década de los 60 iniciaron con este movimiento que, como bien dices, pues sentó las bases de la música, y no solo de eso, sino también parte del cine. Estamos hablando de Angélica María, de César Costa y de Enrique Guzmán, entre muchos otros, pero ellos son de los que vamos a platicar hoy. Ubiquémonos más o menos a principios de la década de los 60. Angélica María actuaba en obras de teatro, fue pionera de las primeras telenovelas con Enrique Alonso aquí en México. Y por otro lado, César Costa estaba haciendo sus pininos en la música con un grupo llamado Los Black Jeans. Enrique Guzmán, casi al mismo tiempo, por meses de separación, estaba patinando en el Deportivo Chapultepec con los hermanos Martínez, con Chucho y con Armando, y decidieron hacer un grupo. Además de que es venezolano. Él nació en Venezuela. Yo me acabo de enterar, sí, dato sí. muy curioso. Él nació en Venezuela, pero bueno, ha vivido toda su vida aquí en México. Y decidieron hacer un grupo, le pusieron los Teen Tops. Cada uno por su lado empezó a hacer pues conciertos, los invitaban a hacer películas, pero de todos ellos creo que Angélica María es la más interesante porque grabó a la postre 500 canciones, hizo 58 películas, cineteatro, y se rodeó de gente muy interesante. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1968 se estrenó 5 de chocolate y 1 de fresa, una película que ya es de culto, que escribió en parte José Agustín, sobre todo la música, las canciones, estuvieron ahí involucrados los Duk Duks, y que se estrenó en el cine Variedades entre Revillagigedo y Luis Moya. Una película que tenía mucho que ver con esa época, porque la gente, los clubes de fans de cada uno, los quería escuchar. Entonces en la radio programaban y de repente se hizo como una cierta rivalidad. Y a la vez el auge, la popularidad hicieron que los invitaran también a hacer películas. Lograron participar, por ejemplo, Enrique Guzmán y César Costa en algunas cintas, y Angélica María por su lado en esta que te platico. En la música estaban grabando discos, como te digo, más de 500 canciones de Angélica María, otras tantas de Enrique Guzmán y de César Costa. Lo interesante de ellos es que hacían covers de la época, tanto de Elvis Presley, César Costa un poco más de Paul Anka, agarraba el estilo crooner, ¿no? Con sus suéteres famosos. Se dice que llegó a juntar más de 2.500 suéteres. Tú sabes que es embajador de UNICEF, y los fue donando, ¿no?, con causas benéficas. Era algo característico de César Costa. Era como su look, ¿no? Era como el sello de él. Que sin duda lo identificaba a toda la gente, ¿no? Todavía se hacen bromas, ¿no?, de sí. los suéteres con las grecas de César Costa. Y dicen que un día llegó a su casa un abogado a nombre de Paul Anka demandado porque estaba haciendo la música de él en México. Dice, él platica que llegaron a un acuerdo y hoy son grandes amigos, pero era un poco de lo que se escuchaba, ¿no?, en la radio, los covers de Elvis Presley, de Paul Anka, de Carl Perkins, y que la gente, los papás, como bien decías al principio de esta cápsula, seguimos bailando hoy en las fiestas, ¿no? Oye, y sin duda, de verdad, yo creo que los tres, ¿no?, actores, productores, cantantes, sin duda, que marcaron, por supuesto, la época del rock and roll, yo creo que no se imaginaron llegar hasta donde están, ¿no? Actualmente son recordados. Me refiero a su música, ¿no?, porque sigue tocando. Y bueno, pues también pensar que Angélica María, considerada la novia de México, con más de 65 años de carrera. Imagínate. Se dicen muy fácil, pero de verdad es toda una vida. Pues son figuras guardadas las proporciones, como los Rolling Stones, ¿no? Como gente de ese calibre que lleva años tocando. Ellos se reúnen por lo menos 1 o 2 veces al año, y hacen una gira, ¿no?, con Alberto Vázquez, ¿no? Ajá. Y la gente va y lo sigue viendo, y como bien dices, 50 años se dicen fácil, pero no cualquiera, son muy pocos los que siguen, ¿no?, todavía vigentes
en el gusto del público y han recibido cantidad de premios en todo el mundo, ¿no? Angélica María incluso llenaba en los años 70 el Madison Square Garden el mismo día 2 veces. No se ve todos los días, ¿no? Es todo un movimiento que les gustó mucho a nuestros padres, se popularizó de esta manera el rock and roll y que fue transmitido ahora a nuestra generación. Y que sin duda lo hacían con pasión, ¿no? Porque también nadie se puede imaginar que César Costa, además de ser productor, actor, cantante, porque después tuvo como solista, pues su carrera como profesionista es de abogado. Es abogado. No lo puedes imaginar. Sí, y bueno, profesionalmente se desenvolvieron más en la música y en la actuación cada uno de ellos, pero lo recordamos hoy justo porque seguimos viendo sus películas y nos seguimos emocionando con eso y con sus discos. ¿Cuál fue el éxito, cuál habrá sido el éxito que conmemoró, que marcó sin duda el rock and roll, hablando de Angélica María? Eddie. La ¿Cómo olvidarla? Sí, claro. y fíjate que había un compositor que en ese entonces quería dar a conocer sus canciones, un pianista. Ese pianista es Armando Manzanero. Armando Manzanero, Así de la empezó. mano con Armando Manzanero. Así empezaron. Interesante. Así empezaron con Eddie y pues con los otros, con César y con Enrique, 100 kilos de barro, la historia de Tommy, el rock de la cárcel, Zapatos de ante azul, todos esos clásicos que todavía los seguimos escuchando en la radio. Carlos Ibarra, gracias de verdad por hacernos revivir este momento, más que recordarlo, porque es música que seguirá estando plasmada, yo insisto, de generación en generación y que pues sin duda formará parte de la historia de la música en México. Muchas gracias, te vemos a la próxima. Muchas gracias, Pau.